Imagina un club con sede en un castillo en París, donde los miembros no son personas, sino países. Suena bien. Todos hemos oído hablar de él, la OCDE, y casi siempre con esa etiqueta de el Club de los Países Ricos. Siempre, sí. Hoy vamos a ir mucho más allá de esa definición. Vamos a analizar en profundidad cómo este organismo se ha convertido en una especie de árbitro silencioso de la economía global. Exacto, porque la pregunta clave no es tanto qué es la OCDE, sino, bueno, cuál es su poder real. Claro. No aprueban leyes, no tienen un ejército, pero sus comentarios pueden provocar reformas enteras en un ministerio. ¿Cómo lo consiguen? Pues para meternos a fondo con esto hemos tirado de una fuente muy completa que nos da todas las claves. La misión de hoy es descifrar el ADN de la OCDE. ¿De dónde viene? ¿Quién decide las reglas? Y sobre todo, cómo un organismo que nació de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial ha acabado diseñando la arquitectura económica del siglo XXI. Vale, pues para entender el presente siempre hay que echar un vistazo al pasado. ¿Siempre? El origen de todo esto es la Europa de 1948, un continente, vamos, devastado por la guerra. Totalmente. Estados Unidos pone en marcha el Plan Marshall y, para gestionar esa millonada, se crea la OECE, la Organización para la Cooperación Económica Europea. Y su trabajo era básicamente repartir el dinero para la reconstrucción. Pero es fundamental entender que en ese momento era una cuestión de pura supervivencia, ¿sabes? Claro, no era un debate teórico, para nada. La idea de una cooperación económica tan estrecha entre países que se habían estado, bueno, bombardeando apenas 3 años antes, era absolutamente revolucionaria. La OECE fue como el primer gran experimento de coordinación entonces. El primero en la Europa occidental de la posguerra, sí. Pero claro, el Plan Marshall no era para siempre. Termina en el 52 y la OECE se encuentra en una encrucijada. Se preguntan, ¿y ahora qué? Podrían haber echado el cierre, misión cumplida, pero no lo hicieron. No, porque se dieron cuenta de que habían creado algo muy valioso. Un foro permanente donde los gobiernos podían hablar, comparar políticas, generar confianza. Y decidieron evolucionar. Exacto. En 1960 firman la convención para crear a su sucesora, la OCDE, que nace oficialmente en el 61. Y el gran cambio, el fundamental, es que se rompe el corsé europeo. Ahí está la clave. Estados Unidos y Canadá, que eran simples observadores, entran como miembros fundadores de pleno derecho. Ya no es un asunto europeo, es un asunto transatlántico. Y con ese cambio supongo que los objetivos también se hicieron, pues, más ambiciosos. Ya no se trataba solo de reconstruir ruinas. Totalmente. Su convención fundacional lo deja en negro sobre blanco. Tienen como 3 mandamientos. A ver. Primero, buscar el mayor crecimiento económico sostenible y el pleno empleo. Segundo. Elevar el nivel de vida manteniendo la estabilidad financiera. Vale. Y tercero, y esto es clave para todo lo que vino después, contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria. O sea, estaban sentando las bases del orden económico liberal que dominaría las décadas siguientes. En esencia, sí. Pasan de ser, digamos, los contables del Plan Marshall a convertirse en el gran think tank de las economías de mercado. Justo. Un lugar donde compartir recetas para crecer y coordinarse. Y, como curiosidad, mantienen la sede en el mismo sitio, ¿no? El Château de la Mouette en París. El mismo. Un guiño a su origen, desde luego. De acuerdo, tenemos el club original, los padres fundadores de la reconstrucción más norteamericana. Eran 20 al principio. 20 miembros fundadores. Pero hoy son 38. Pasar de 20 a 38 es un cambio radical. No me imagino que simplemente abrieran la puerta y dijeran pasen y vean. Para nada. Ha sido un proceso en varias oleadas y cada una cuenta una historia sobre el estado del mundo en ese momento. La primera gran ruptura con el molde original fue en el 64. Con la entrada de Japón. Exacto, fue toda una declaración de intenciones. Esto ya no es un club exclusivamente occidental. Luego, en los 70, se suman otros países desarrollados. Finlandia, Australia, Nueva Zelanda. Sí, pero el verdadero terremoto geopolítico llegó con la caída del muro de Berlín. Claro, el tablero de juego mundial se reinicia por completo. Por completo. Y en los años 90 la OCDE se abre a los países de Europa Central que estaban haciendo esa transición a marchas forzadas hacia la economía de mercado. Polonia, Hungría, la República Checa. Esos son. Y casi a la vez se suman 2 potencias económicas no occidentales muy importantes, México y Corea del Sur. Ahí es cuando la etiqueta de Club de los Países Ricos empieza a quedarse un poco corta, ¿no? Se queda corta, sí. Se convierte más en el club de las economías de mercado consolidadas. Y la expansión no ha parado.
En la última década hemos visto entrar a países como Chile, Israel, Colombia y el último, Costa Rica, en 2021. Efectivamente. Pero, ¿cuáles son los requisitos? Porque no parece que sea solo una cuestión de tener un PIB determinado. Aquí está una de las claves de su poder. Los criterios no son puramente económicos. Hay 4, y son fascinantes. A ver, cuéntame. Tienes que ser un actor significativo. Tiene que haber un beneficio mutuo y consideraciones globales. Pero el primero y más importante es la afinidad de ideas. El famoso like-mindedness. Afinidad de ideas. Eso suena a una forma muy diplomática de decir tienes que pensar como nosotros, ¿no? Es el filtro ideológico del club. Pues se podría decir que sí. Es la forma que tiene la organización de asegurarse de que los nuevos miembros comparten los valores fundamentales de la democracia y la economía de mercado. Y no es solo teoría, imagino. No, no, tiene consecuencias muy prácticas. El caso más claro es el de Rusia. Cierto. Rusia intentó entrar. Estuvieron en negociaciones durante años, pero en 2014, tras la anexión de Crimea, la OCDE congeló el proceso. Se acabó la afinidad de ideas. Exacto. Y el portazo definitivo llegó en 2022 con la invasión a gran escala de Ucrania. Se canceló formalmente el proceso de adhesión y se suspendió la participación de Bielorrusia. Vaya. Esto demuestra que la OCDE funciona como una alianza política con criterios económicos. Totalmente. No es solo un think tank, es un club con un portero en la puerta que te mira la ideología. Y mientras a unos se les cerra la puerta, a otros se les abre. Ahora mismo hay una cola de países importantes queriendo entrar. Una cola larga. Sí, Argentina, Brasil, Perú, varios países de la Unión Europea como Rumanía o Croacia. Y incluso se habla de gigantes como Indonesia o Tailandia. Y esto plantea una pregunta interesantísima para el futuro. A medida que invita a economías emergentes tan diversas, ¿cómo va a evolucionar esa definición de afinidad de ideas? Es un buen punto. ¿Se arriesga a diluir su identidad original o, por el contrario, está construyendo un consenso global mucho más amplio? Es uno de los grandes debates ahora mismo en París. Entendido. Tenemos un club influyente con un proceso de admisión selectivo y con un claro componente geopolítico. Pero vayamos al grano. ¿Qué hacen en su día a día? Pues mira, su área de influencia más potente y probablemente la más desconocida para el gran público es la fiscalidad internacional. ¿La fiscalidad? Sí. Aunque no son un parlamento mundial y no aprueban leyes, en la práctica escriben las reglas del juego que luego los países adoptan. Por ejemplo, con el modelo de convenio tributario. Que es la plantilla que usan los países para negociar cómo evitar la doble imposición. Exactamente. Y también con las famosas directrices de precios de transferencia. Eso suena a jerga de fiscalistas. ¿Podemos traducirlo a algo que se entienda? Claro. Imagina una gran empresa tecnológica. Su división de ingeniería en California, con impuestos altos, desarrolla una patente. Vale. Luego se la vende a su propia filial en Irlanda, donde los impuestos son bajísimos, por un precio simbólico de €1. Ya veo por dónde vas. A partir de ese momento, todos los beneficios millonarios que genera esa patente se registran en Irlanda, pagando muy pocos impuestos. Lo que hacen las directrices de la OCDE es intentar poner fin a eso, ¿Cómo? obligando a que esas transacciones internas entre filiales de la misma empresa se hagan a precios de mercado, como si fueran compañías independientes. Buscan evitar que los beneficios se muevan artificialmente a paraísos fiscales. Entendido. Es una forma de intentar que los beneficios se queden y tributen donde realmente se generan. Eso es. Y hablando de esto, en los últimos años no hemos parado de oír hablar de impuesto mínimo global para las multinacionales. Eso lleva el sello de la OCDE, ¿verdad? Lleva el sello, el motor y toda la maquinaria. Es, sin duda, su proyecto más ambicioso en un siglo. Se basa en 2 grandes pilares. Pilar 1 y Pilar 2. Correcto. El pilar 1 es la respuesta al reto de la economía digital. Intenta solucionar el problema de cómo gravar a gigantes como Google o Amazon, que pueden tener millones de clientes en un país como España sin tener apenas presencia física. Quieren que paguen impuestos donde tienen a sus usuarios, no solo donde tienen la sede. Justo. Y luego está el pilar 2, el que ha acaparado todos los titulares. El del 15%. El famoso 15%. Efectivamente. Piensa en el Pilar 2 como un suelo fiscal global. Durante décadas hemos vivido una carrera a la baja. Países compitiendo por ofrecer impuestos cada vez más bajos. Exacto, a veces cercanos a cero. La OCDE ha conseguido que más de 130 países se pongan de acuerdo en decir, se acabó.
A partir de ahora, una gran multinacional no va a pagar menos de un 15% en total. Pero, ¿cómo funciona eso en la práctica? Si una empresa paga un 3% en las Bermudas, ¿quién le cobra el 12% que falta? ¿Hay una policía fiscal de la OCDE? Buena pregunta. No, no hay policía fiscal. El mecanismo es ingenioso. A ver, si esa empresa es, por ejemplo, alemana y paga un 3% en Bermudas, el gobierno alemán tiene derecho a reclamarle el 12% restante. Ah, vale. Se le quita el incentivo a la empresa para desviar sus beneficios, porque sabe que de una forma u otra acabará pagando como mínimo un 15%. Es un intento de cambiar las reglas del juego a nivel planetario. Entiendo la teoría, pero un acuerdo así, que depende de que todos los países jueguen limpio, ¿de verdad tiene dientes? Es el gran debate. La implementación es un desafío monumental y, por supuesto, hay muchísimos intereses en juego. Pero el simple hecho de que se haya llegado a un acuerdo político de esta magnitud ya es un cambio sísmico. Ha cambiado la conversación. Ha cambiado la conversación global sobre fiscalidad para siempre. Demuestra el poder de convocatoria que tiene la OCDE. Y no solo se dedican a los impuestos, que ya es un mundo. Son una auténtica superpotencia en la generación de datos y análisis. Absolutamente. Sus informes, como el Economic Outlook, marcan la agenda. Son como el Google de las políticas públicas. Sí, es una buena analogía. Si quieres saber la tasa de reciclaje en Japón, el gasto en sanidad por habitante en Estonia, ellos tienen una tabla, un gráfico y un informe de 200 páginas sobre eso. Y publican cientos al año. Cientos. Y aquí hay una novedad que lo cambia todo. En julio de 2024 anunciaron que todo ese tesoro de información pasaba a ser de acceso abierto y gratuito. ¿Y por qué hacen eso? ¿Un ataque de generosidad? No es solo generosidad, es una jugada estratégica brillantísima. ¿En qué sentido? En un mundo donde el FMI, el Banco Mundial e incluso grandes consultoras privadas compiten por ser la referencia en datos, hacer tus datos gratuitos es la mejor forma de asegurar que sigas siendo la fuente principal. Es una lucha por la relevancia en la era de la información. Exacto. Quieren que cuando un periodista, un investigador o un estudiante busque un dato fiable, acabe en su web, no en otra. Tiene todo el sentido. Pero su influencia va más allá de los números y los impuestos. He oído que se meten en áreas que, a priori, no parecen tan económicas. Totalmente. Y aquí es donde vemos su poder blando, su soft power, en su máxima expresión. El mejor ejemplo de todos